En Mallorca he visto cruzar la Rambla camiones repletos de hombres. Los camiones estaban grises del polvo de los caminos. Grises también los hombres, sentados de 4 en 4. Todas las tardes, a la hora en que volvían del campo, se los llevaban de sus caseríos perdidos. Partían para el último viaje. Esta es la primera alusión a Mallorca que hace el escritor francés Georges Bernanos, residente en la isla al estallar la Guerra Civil Española, en su libro Los grandes cementerios bajo la luna. El 18 de julio de 1936, el general Franco se levantó en armas contra el gobierno de la República y comenzó en todo el Estado español una guerra fratricida y sin cuartel que duró 3 años. Sin embargo, en Mallorca apenas podemos hablar de guerra, si exceptuamos las 3 semanas de enfrentamientos ante el intento de invasión por las fuerzas republicanas en Portocristo. A partir del día 21, los nacionales, casi sin oposición, controlaban prácticamente toda la isla. Aquí empezó lo que Bernanos denomina en el libro régimen de terror. Llamo terror a cualquier régimen en el que la vida o la muerte de los ciudadanos carentes de la protección de las leyes se hallan al arbitrio de la policía del Estado. Llamo régimen del terror al régimen de los sospechosos. ¿A qué llamo régimen de los sospechosos? A un régimen que extermina en forma preventiva a los individuos peligrosos, es decir, sospechosos de que puedan llegar a serlo. Mallorca se devoró a sí misma, escribe Llorenç Capellà. Las delaciones, impuestas por el afán de granjearse las simpatías de los nuevos gobernantes, se multiplicaron. Es preciso comprenderlo. Una plácida y pequeña isla, silenciosa, entre sus almendros, naranjos y viñas. Su capital no tiene mayor importancia. Las aldeas, aisladas unas de otras, situadas en las laderas de las montañas o esparcidas en el llano, se comunican entre sí por malos caminos o por escasos vehículos de cansados motores. Cada una de estas aldeas es un mundo cerrado, con sus 2 partidos, el de los curas y el de los intelectuales, a los que se añade tímidamente el de los obreros. Todo el mundo vive de acuerdo y bailan juntos en la tarde de los días festivos. Casi de un día para otro, se formó en estos pueblos un comité de depuración. Porque la palabra clave de esta guerra es depuración. Y el miedo, un miedo atávico, paralizante. Creo que si las circunstancias me hubieran llevado a la península, la amplitud del campo visual me habría quizá desanimado de sacar partido de mis experiencias. En cambio, en la isla, todo el campo de operaciones estaba al alcance de un hombre motorizado en un solo día. De una mirada podía ver el gesto de quienes mandaban y de quienes ejecutaban, de los jefes y los comparsas. Hablé a unos y a otros. Oí cómo se justificaban y algunas veces hasta participé de sus remordimientos. Georges Bernanos había llegado la primera semana de octubre de 1934. Inicialmente se instaló en el puerto de Sóller, en una casa llamada Villa Mari Roca. Ha alquilado una casa por 130 pesetas al mes. Escribe que se hartan de pescado, de cordero, y que las legumbres y la fruta están muy bien de precio. Tenía entonces 45 años. 1934 había sido un año complicado en la vida de Bernanos. La larga convalecencia por el accidente de moto sufrido el año anterior, que le dejó cojo de por vida, había acabado con los escasos recursos económicos que le quedaban. Cada vez más acuciado por hacer frente a las necesidades de su numerosa familia, el escritor decidió viajar a un lugar donde la vida fuera más barata. Así que llegó a un acuerdo con el director de su editorial para recibir un adelanto de 60 francos por cada cuartilla que fuera mandando. Y la familia abandonó Francia con lo puesto. Solo se llevó su querida moto. Pero nada más llegar, se lamenta por haberse visto obligado a dejarla en la aduana por no poder pagar los aranceles. No disponer de la motocicleta le obligaba a desplazarse a pie, ayudándose de un bastón, y a coger el tranvía que le llevaba a los cafés Borne y Alhambra, donde escribía. He venido a esta isla en principio por mimetismo. Se refiere a que Mallorca era un lugar turístico de moda.
En esta época llegaban visitantes de todas partes, entre ellos pintores, escritores y artistas, atraídos por la tranquilidad, el sol y los bajos precios. Tampoco aquí pudo librarse de la angustia de cómo llegar a fin de mes. Y es que cubrir las necesidades de su mujer y sus 6 hijos, la tribu, como les llamaba, requería un presupuesto del que casi nunca pudo disponer. Permanecieron en el port de Sóller alrededor de un mes. A primeros de noviembre se instalan en el barrio residencial del Terreno, en las afueras de Palma. En poco más de 17 meses ocuparon 5 viviendas distintas. En 1935, gracias a una bonanza económica, pudo alquilar una gran casa en Portopí. La presencia de Bernanos no pasó inadvertida en los círculos culturales de la isla. No era un desconocido. Entre 1926 y 1934 se había convertido en un escritor importante y había recibido reconocidas distinciones en su país. Georges Bernanos había nacido en París en 1888, en el seno de una familia muy católica y muy monárquica. Desde muy joven devoró los libros de la biblioteca familiar y quedó muy influenciado por Édouard Drummond, furioso antisemita, y por los teóricos de Acción Francesa. Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, se afilió a Acción Francesa y entró en política con los Camelot du Roi, formación de ultraderecha. En 1917 se casó con Jean Talbert d'Arc, descendiente directa de un hermano de Juana de Arco. En Mallorca, la ansiedad por rellenar cuartillas y más cuartillas para afrontar los numerosos gastos familiares le sumían en un estado de ánimo enfermizo. Y estos sagrados chicos que no puedo convertir a la dieta hídrica, comen carne. ¿Dónde se ha visto a hijos de poeta comer carne? Papá, las cuartillas, le recordaban sus hijos por la noche. Y es que las dichosas cuartillas eran la única fuente de ingresos que tenía la familia. Esta fue la gran preocupación de Bernanos durante su estancia en la isla. A las indisposiciones de los niños, propias de la edad, había que añadir la fragilidad de Jean, con 6 hijos por educar, e Yves, la otra gran preocupación, un chico difícil que desconcertaba a su padre. Papá, las cuartillas. En realidad, Bernanos no es un turista, ni tampoco es un viajero. Es un esclavo de su trabajo y no siente curiosidad ni por el lugar, ni por sus gentes, ni por su cultura. Era un francés mineral. Por otra parte, la tradicional sociedad mallorquina nunca entendió la falta de prejuicios de aquella familia. Esto explica que el mundo mallorquín no tenga influencia alguna en la obra que realiza en Mallorca. La victoria del Frente Popular en febrero del 36 le encontró entregado en cuerpo y alma en la redacción final de Diario de un cura rural. Fue después de la publicación del libro cuando empezó a reflexionar sobre la situación española y se involucró en aquel, para él, fascinante momento histórico. En mayo escribe eufórico a Christine Magnificat para decirle que ha encontrado la moto en el fondo de un hangar, llena de polvo, con un aspecto tan infeliz, tan desvalida, tan humillada, que no osaba ni mirarla. Con la motocicleta adquiere una autonomía y libertad de movimientos que le permitirán recorrer la isla y conocer de primera mano lo que estaba pasando. Por eso rechaza la oferta de Eugène Magnificat, padre de Christine, para pasar una temporada de reposo en Avallón y recuperarse de las secuelas del accidente. Pero había otras razones. He encontrado aquí una amiga tan fiel y gentil que es preciso que hable de ella. Se refiere a Juliette Verny, una aristócrata francesa casada con un marqués español, Alfonso de Zayas y Bobadilla, jefe de la Falange de Mallorca y uno de los actores principales en la depuración. A la marquesa le había impresionado la lectura de Bajo el sol de Satán y al tener conocimiento de que su autor estaba en la misma ciudad, hizo por conocerle. Entre ellos surgió una amistad instantánea. La misma manera de pensar, la misma lengua, la misma cultura. Por fuerza tenían que surgir lazos invisibles. Con frecuencia el escritor visitaba a la marquesa en su propia casa. Solían hablar de literatura.
Cuando la redacción del Diario de un cura rural, un libro que en muchos pasajes refleja la propia vida de la marquesa, el escritor le leía las últimas notas escritas, siempre atento a sus reacciones. En ocasiones también acudía Jean con los niños para jugar con los hijos de los marqueses. Gracias a Juliette y al marqués, trabó amistad con los escritores Miguel y Lorenzo Villalonga, con Josep Sureda Blanes y otros intelectuales de la época. Fue también el marqués de Zayas quien la introdujo en la incipiente falange mallorquina. Bernanos mismo señala que vivió lo que él llamó período prerrevolucionario con un grupo de jóvenes falangistas llenos de honor y de coraje, de los cuales no aprobaba todo el programa, pero que estaban animados, tanto ellos como su noble jefe, por un violento sentimiento de justicia social. Su hijo Yves, con apenas 17 años, era uno de esos jóvenes llenos de honor y de coraje. El mismo 18 de julio, mientras en la península los acontecimientos se precipitaban, Miguel Villalonga publica en el diario El Día: pocas horas antes de estallar el movimiento en Palma, nos reunimos en un hotel elementos adversos, pero no enemigos, para tributar un homenaje al novelista francés Georges Bernanos. Fue aquella la última tarde de amable convivencia. Entonces, Monsieur Bernanos pronunció aquella frase profética que me acompaña siempre: las ideas claras son aquellas por las que se muere. Vuelvo a ver aquella luminosa mañana de domingo. En el mar, el tranquilo mar palmesano. No había ninguna ola. Mi gran moto roja resplandeciente roncaba bajo mi cuerpo como una avioneta. Me detuve en un surtidor de gasolina. ¿No irá a la ciudad esta mañana, verdad?, me preguntó el dueño del garaje. Claro que sí. Hasta Santa Eulalia a oír la misa de 7. Vuelva a casa, me dijo. Allá se está combatiendo. Solo en ese momento me di cuenta que la carretera estaba vacía. No formulé ninguna objeción de principio contra el golpe de estado falangista o requeté. En este sentido, el escritor Josep Massot i Muntaner afirma que el escritor se entusiasmó sin reservas ante una rebelión militar que hacía tiempo esperaba. La detención del general Godet al intentar tomar el mando en Barcelona, la zozobra de aquellos momentos y descubrir las primeras bombas sobre la ciudad le atenazaron, pero en ningún momento pensó en abandonar la isla como hicieron la mayoría de residentes extranjeros. Bernanos no quería ni podía ser evacuado. Hay 100 razones para quedarse. La principal es que Yves no puede quedarse solo aquí. Yo no viviría. A pesar de la natural preocupación, el escritor se siente orgulloso de la actuación de Yves en estos primeros días y proyecta sobre su hijo muchas de sus propias inquietudes. Nosotros nos portamos bien. Yves se pasea con un enorme Mauser. Hasta ha apresado comunistas él solito. En fin, la tribu Bernanos aguanta y aguantará. El 16 de agosto desembarca en Portocristo la expedición republicana del capitán Bayo. Yves es enviado al frente junto a sus jóvenes camaradas falangistas. Las primeras noticias que llegan de Portocristo no son nada alentadoras para el escritor. Bernanos se desespera y se culpa por haber apoyado a su hijo en esta siniestra aventura. Angustiado escribe: creo que Yves asiste demasiado pronto a una revolución militar y clerical. Intenta acercarse hasta el frente, pero no le dejan. Si debo decirlo todo, confieso que ver los primeros aviones italianos no me causó disgusto. A últimos de agosto consigue visitar el frente. Lo que allí ve le causa estupor. Se estremece al descubrir el cuerpo destrozado de un joven falangista, amigo de su hijo, y tanta muerte por doquier. Los combates en Portocristo apenas duraron 3 semanas. Mientras tanto, en la isla, una vez reembarcados los republicanos, parecía no suceder nada, pero solo era en apariencia. Para muchos, desde el primer día, la secuencia vital se detuvo y un magma pastoso se instaló en sus mentes que tardó mucho tiempo en desaparecer. La depuración en Mallorca tuvo 3 fases bien diferentes, además de un periodo preparatorio. Durante este último se realizaron a domicilio ejecuciones sumarias que tenían, o parecían tener, el carácter de venganzas personales, y de las que solo se hablaba en voz baja.
Fue entonces cuando apareció el general Conde Rossi. El recién llegado no era ni general, ni conde, ni Rossi, sino un funcionario italiano que pertenecía a los camisas negras. Días más tarde tomaba el mando efectivo de la falange. Vestido con camisa negra y con una enorme cruz blanca sobre el pecho, recorría las aldeas manejando personalmente su coche de carreras. La misión especial que le habían encomendado concordaba perfectamente con su carácter. Era la organización del terror. Desde entonces, todas las noches, los equipos por él reclutados operaban en los caseríos y hasta en los barrios de Palma. Fuese cual fuere el lugar donde estos señores ejercieran sus menesteres, la escena era siempre la misma. El mismo golpe discreto en la puerta. Las mismas pisadas. Las mismas palabras a la mujer. El corazón crispado de angustia. La mirada vacía. Rechina el vehículo y se pone en movimiento. Pero he aquí que disminuye la marcha y se mete dando tumbos por un camino de tierra. En las cercanías del cementerio. Fulano, Zutano y Mengano, muertos de congestión cerebral. Según Bernanos, la primera fase de la depuración duró 4 meses en los que el conde Rossi fue el principal responsable de las matanzas, asistido en todo momento por Julià Adrover, un capellán mallorquín imbuido del ánimo de legitimar el alcance divino de aquella cruzada. En estos 4 meses, los caminos y alrededores de los cementerios se llenaron de muertos. La segunda fase de la depuración se llevó a cabo en las prisiones. Estaban saturadas y había que aligerarlas, llenos también los campos de concentración. Ante esta situación y la imposibilidad por parte de la justicia militar de imputarles cargo alguno, se comenzó por enviarlos por grupos a su lugar de origen. A mitad de camino, el cargamento se vaciaba en una fosa. La tercera fase también se realizó en las prisiones. Los prisioneros eran liberados por parejas a las 2 de la madrugada. Antes habían firmado su salida de la cárcel y la recuperación de los objetos personales para liberar a los militares de cualquier responsabilidad. Al salir, se encontraban en una calle desierta frente a un camión que los llevaría a casa. Pero pasaban a engrosar la larga cifra de muertos. ¿Cuántos? Monseñor, el obispo de Palma, no ignora estas cifras, afirma Bernanos. El conde Rossi fue enviado a Mallorca por Mussolini, quien, según todos los indicios, codiciaba controlar aquel lugar estratégico. Llegó a Palma el 16 de agosto, a bordo de un hidro civil. Su verdadero nombre era Arconobaldo Bonacorsi. Apenas bajarse del avión, intentó asumir todo el poder en la isla e imponer sus métodos. Desde el primer día trabajó en la organización de las milicias falangistas y en la expulsión de los republicanos, pero pronto su afán de protagonismo chocó con el orgullo de los militares. El conde Rossi era la exageración. Estaba en todas partes, derrochando una energía contagiosa. Siempre con el brazo en alto, le encontramos en el frente, en los oficios religiosos, en los desfiles y en lo que más le atraía, arengando a los suyos con discursos excitantes contra el comunismo. A Bernanos las hazañas de Rossi le producen repulsión. Le culpa de casi todos los males, en especial el haber reducido la falange a un órgano exclusivamente represivo. Y serán los métodos del italiano los que precipiten el desencanto que le produce aquella guerra de expiación. Mis ilusiones sobre la acción del general Franco muy pronto se desvanecieron, en algunas semanas. En estas semanas me esforcé honestamente en vencer la repulsión que me producían ciertos hombres y fórmulas. En resumen, estaba preparado para cualquier clase de violencia. Pero no para los remordimientos que le invaden por la amplitud y arbitrariedad de una represión que no acaba nunca, ni por el ansia que siente por lo que pueda ser de Yves, quien se ha enfrentado a los italianos al no permitirle desplazarse al frente peninsular. En medio de seres violentos y vastos que se devoran entre sí, Yves, sin quererlo y hasta sin saberlo, mantiene la tradición humana de su raza, sentido del honor, fidelidad y respeto al vencido. A pesar de estar cada vez más angustiado, de tener la sensación de que tanto él como su hijo estorban, de sentirse vigilado por los camareros,
sigue escribiendo en el Alhambra con la misma y metódica intensidad. Ha sido providencial que yo haya venido aquí. He comprendido y trataré de hacer comprender. Finalmente, el 23 de diciembre de 1936, los excesos del conde Rossi y sus continuos enfrentamientos con los mandos militares, unidos a la presión internacional contra la presencia italiana en Mallorca, forzaron su regreso a Italia. Pero para entonces ya había cumplido la misión que le había sido encomendada. Son famosas las orgías que organizaba en el Hotel Mediterráneo. Fue despedido como un héroe, pero dejó el amargo recuerdo de un hombre despótico y cruel, obsesionado por el oro y el sexo. Casi nada sabemos de la actitud de la marquesa de Zayas ante aquellos hechos que la rozaron tan de cerca, ni del contenido de las conversaciones con Bernanos. Pero según el historiador Josep Massot i Muntaner, intercedió ante el obispo para que acabara aquel lamentable estado de cosas. La tragedia española es un pudridero. No me habléis de cruzada. Considero la cruzada española una farsa. Lleno de ira, arremete contra todo y contra todos, en público y en privado, sin reparar en que pone en peligro su vida y compromete la de sus amigos. Tengo la desgracia de albergar en mi persona un órgano indiscreto que me obliga a protestar ante cualquier infamia. Un día desaparece el manuscrito del libro que ha escrito casi a hurtadillas en el Alhambra. Más de 80 páginas. La situación le sobrepasa. A principios de 1937, Yves es trasladado al frente peninsular. Con la marcha de su hijo, al escritor ya nada le retiene en la isla. Con la idea del libro en la cabeza, decide poner término a su periplo mallorquín. De nuevo en París, el escritor retoma la redacción del libro. Escribo estas líneas sin la menor intención de deslumbrar ni de convencer a nadie. No tengo la vanidad de dar lecciones de cordura, ya que no he podido conducir irreprochablemente ni siquiera mi propia vida. La obra literaria que llevó a cabo en la isla es enorme. Libros, artículos, cartas. La publicación en 1938 de Los grandes cementerios bajo la luna provocó el escándalo y el desconcierto entre los nacionales, ya que el que denunciaba era uno de los suyos, un hombre católico y conservador, admirador de Ramiro de Maeztu, un hombre que se indignó ante el asesinato de Calvo Sotelo. La obra dio rápidamente la vuelta al mundo, conmoviendo la opinión pública. Las reacciones no se hicieron esperar. Unos le trataron de mentiroso y calumniador, otros de dar un testimonio veraz. Entre los primeros, sus antiguos compañeros de Acción Francés, Charles Maurras y Léon Daudet. También en Occident, revista de propaganda franquista en el exterior, que dirigía el mallorquín Joan Estelrich y patrocinaba Cambó, intentaron contrarrestar la repercusión internacional del libro. Pero los ataques más duros le llegaron desde la isla, ya que no se contentaron con negar el contenido del libro, sino que intentaron el descrédito del autor y de su familia. Tanto Miguel como Lorenzo Villalonga se vieron obligados a justificar una amistad que les comprometía. Lorenzo calificó al libro de libelo para consumo de sus lectores franceses. Por su parte, el obispo Miralles, en la alegación que le reclamó el arzobispo de Westminster, tildó al libro de mejunje desabridísimo, de amasijo de rencores y lleno de falsedades. El gobierno de Burgos ordenó realizar una prolija investigación, pero nunca emitió un desmentido oficial. En 1939, desde la izquierda francesa, surge la voz de Albert Camus, pidiendo respeto para el hombre que, siendo de derechas, repudia los actos que denuncia y que, no por ello, se alinea con la izquierda. Di comienzo a este libro durante un suave invierno palmesano, henchido del zumo de los almendros en flor. Me temo que este sea un detalle sin interés para vosotros. A pesar de ello, está asociado a una de las grandes etapas de mi vida, sin duda la última. Pues ha llegado la hora en que el día declina, el aire se enfría y el camino es largo todavía. Y no me detendré hasta que sobre mí descienda la dulce noche que estoy esperando,
reconciliadora, compasiva, serena.